Capítulo 5. Portento. Parte 1. Fue una guerra más extraña. Nuestra llegada debe haber sido una gran molestia para los partisanos. El coronel Drake recordando la batalla de comandantes en el norte. A finales de marzo, año unificado 1927, territorio de la Federación. Un viejo sabio dijo una vez que mientras estés preparado, tu oportunidad llegará. Pero también que no hay razón para que el cielo ayude a los que no se ayudan a sí mismos. En otras palabras, la acción asertiva es la forma de aprovechar una oportunidad, y debe ser realizada con audacia. Los principios siempre fueron más fáciles de decir que de seguir. Lo que Drake, el oficial mágico de la Marina, sabía cómo aceptar una realidad que la determinación por sí sola no podía arreglar y hacer la guerra, incluso si los ejercicios anfibios relacionados con el plan en el norte, realizados con la ayuda del Estado Mayor del Ejército de la Federación, eran un desastre. Aunque tuvieron la amabilidad de permitirles observar ejercicios que deberían haber sido un secreto militar, solo tomó un momento para desilusionarse. Drake había aprendido muy bien lo imprudente que era la guerra en un cielo sin superioridad aérea. Desde que la flota aérea imperial había avanzado en el territorio de la antigua Alianza Entente, las fuerzas aéreas enemigas dominaban el cielo allí. El mayor problema, probablemente debería decirse, era su habilidad. La flota aérea imperial estaba planeando cortar la ruta entre la Mancomunidad y la Federación, y Drake había pensado en ellos como una tripulación de gran talento. Había pensado porque ahora tenía la última información. Habiendo participado en la misión de vigilar la ruta, Drake podía decir con confianza que el trabajo de la inteligencia no era perfecto, tampoco. Si diera su impresión después de haberlos combatido, diría que Supe talentoso ni siquiera se acercaba a describir al enemigo. Ese fue su primer error. La realidad estaba mucho más allá de lo que habían imaginado. Asumiendo lo peor, tenían que aceptar que el enemigo era extremadamente peligroso. Incluso un barco como el RMS Reina del Anjo, que era lo suficientemente rápido como para superar los submarinos enemigos y tenía un montón de magos marinos como él y sus tropas como apoyo directo, aún así se quedó aturdido. El segundo error fue subestimar la flota de submarinos imperiales. Los submarinos no destacaban mucho, pero eran una seria amenaza. La Marina de la Federación parecía pensar que solo habría unos pocos, pero ese fue un análisis dado por tipos que no parecían entender del todo cómo patrullar en busca de submarinos. No era de extrañar que le preocupara que uno pudiera pasar. Todas esas cosas juntas aclaraban el problema. Aparentemente, al planear el desembarco de las fuerzas terrestres en el territorio de la antigua Alianza Entente, tuvieron en cuenta el potencial de un feroz contraataque del ejército imperial, pero eso ya era demasiado optimista. Tristemente, eran tonterías habladas por ignorancia sobre lo que implicaba un aterrizaje opuesto. Era poco profesional no considerar la posibilidad de que no tuvieran la oportunidad de aterrizar. Quizá la actitud del ejército de la Federación de no querer pensar en ello estaba ligada a su situación interna. Quiero que las cosas vayan bien. Así que probablemente estén bien. En otras palabras, las cosas están bien. El estado de ánimo regido por este argumento infundado era vagamente aterrador. Una perspectiva optimista significaba alivio, lo cual era su peor enemigo. ¿Por qué nadie cuestionó la locura de este plan? Los verdaderos cobardes eran los que no decían lo que había que decir y se negaban a pensar en lo que había que considerar. Drake maldijo los cielos a pesar de sí mismo. Mirando hacia atrás en su carrera militar, tenía miedo de que todo se resumiera en limpiar lo que habían hecho los aficionados y los optimistas. Al menos no necesitaba ir de puntillas con su cuñado. Sentía que debía decírselo. No puedo entender a esas tortugas que pensaron que esto funcionaría, admitió Drake al coronel Miquel en voz baja. Quiero decir, ni siquiera hay naves de desembarco. Esto es demasiado novedoso para mi gusto. ¿Es justo llamar a esto un crucero de yate de guerra pagado con el dinero de los contribuyentes? Dame un respiro, respondió Miquel en voz baja y habló de la situación interna del ejército de la Federación. Al parecer, eso era que estábamos haciendo la mejor operación anfibia que podíamos. Su susurro era una voz casi robótica y sin emociones. Drake no pudo evitar sentir que suprimía el cansancio y la resignación. Aún así, aunque le resultara desagradable, tenía que decirlo.
Me doy cuenta de que esto es impertinente y sin tacto, pero por favor dígame, ¿no habría sido capaz su marina de preevolución de presentar algo mejor dado un solo día? Ese no es el tipo de cosas que se le piden a un mago. No es mi jurisdicción, y no sé nada sobre el océano. He oído que los tipos que lo habrían sabido ya no están. Está bien. Drake interrumpió la conversación antes de que se desviara a un terreno más peligroso. No quería entrar en ella, y no quería que Miquel pensara que intentaba interferir en la administración de la Federación. Las circunstancias de la Marina de la Federación eran hardware viejo y software nuevo. Lo nuevo puede sonar puro al principio, pero básicamente significa vacío. El casco de la vieja armada era todo lo que quedaba, y los acorazados predesignados atrapados en el pasado apenas mostraban lo que no se podría describir como majestad. Con magos aéreos, aviones e incluso submarinos que se convirtieron en fuerzas de combate, la Marina de la Federación no tenía suficiente poder para las batallas marítimas contemporáneas. Habiendo presenciado su ejercicio, le daré mi conclusión fuera de servicio como oficial de un país aliado. Cargar en un área donde el enemigo tiene el control del cielo así sería un suicidio. Sí, no tenemos superioridad aérea. Las premisas del ejercicio eran demasiado diferentes, respondió Miquel con una voz sin vida, que debía conocer. Cualquier soldado que tuviera que sopesar el resultado de la operación Tea Party llegaría a la misma conclusión. Si atacan con un grupo de ataque de portaaviones, ambos bandos saldrán heridos. ¿Puede esperar la misma cantidad de cobertura aérea sin un portaaviones? Nuestra marina no tiene portaaviones. Todo lo que puedo decir es que es imprudente. En sus mentes estaban los resultados de las operaciones de prueba de estrés que la Armada del Estado Libre Asociado había llevado a cabo algún tiempo antes. Las fuerzas de tarea de los portaaviones del Mancomunidad habían realizado ataques que también funcionaron como de reconocimiento contra varios objetivos en el pasado. La Alianza Entente y el territorio de la antigua República, pero los resultados fueron terribles. En todas las áreas, las fuerzas imperiales las habían repelido magníficamente. Incluso se expuso que sus naves capitales eran débiles en el combate antiaéreo. No podemos esperar que los defensores imperiales sean de segunda clase. Esto es una molestia. Fueron tomados completamente por sorpresa y se encontraban en un estado tan lamentable que tuvieron que enviar unidades de entrenamiento para interceptar, es lo que se anunció oficialmente en elogio de su heroísmo, pero para cualquiera que pudiera leer entre líneas, la conmoción de la Armada de la Mancomunidad era clara. Los volantones imperiales se vieron envueltos en una batalla de encuentro, y los magos marinos de la Mancomunidad tuvieron que retirarse porque el tiempo se había agotado. El hecho de que los aprendices que los marines esperaban que fueran inestables pudieran mantener lo que se consideraba como calidad de preparación para el combate en la Mancomunidad ejemplificaba la calidad de base de los soldados del ejército imperial. Naturalmente, habían anticipado que se enfrentarían a una dura resistencia en el oeste. Dado que en el oeste el imperio se enfrentaba al continente de la Mancomunidad, no les sorprendió que la flota aérea occidental y las reservas asignadas allí fueran fuertes. Pero aún así, las cosas aparentemente habían ido peor de lo esperado. Si Drake estaba escuchando tanto sobre esto a pesar de la orden de Mordaza y la clasificación secreta, las cosas deben haber sido malas. Habría sido un consuelo si hubieran limpiado en otros lugares además del oeste, pero los resultados de las pruebas de estrés mostraron que las unidades imperiales de la antigua Alianza Entente también eran duras. Tenemos que admitir que eran más fuertes de lo que habíamos previsto. El ejército imperial debe priorizar el corte de la ruta de apoyo a la Federación. Su poder aéreo era sorprendentemente robusto. Mientras Drake continuaba, bajó los ojos ante los informes en señal de irritación. En sus manos estaba el informe sobre lo que suponían que sería un contraataque relativamente débil en el territorio de la antigua Alianza Entente. A pesar de la advertencia de Drake y otros, aparentemente habían subestimado las fuerzas del Imperio. Una mirada fue suficiente para decir que las cosas habían ido horriblemente. Poderosas unidades imperiales, incluyendo una flota aérea que nunca habían visto antes, salieron a su encuentro, y el grupo de trabajo del portaaviones fue aporreado. Aparentemente, habían oído que las tropas terrestres imperiales estacionadas en la defensa eran reservistas de segunda clase y luego no se tomaron la fuerza de defensa lo suficientemente en serio.
Los informes de los partisanos especificaban que no había unidades terrestres poderosas, pero alguien debe haberlo malinterpretado como no hay unidades poderosas. Ese tipo de error fue poco frecuente, pero ocurrió. Era una mala noticia si sus fuerzas aéreas eran de alto nivel. Demostró que la Armada Imperial en el territorio de la antigua Alianza Entente había sido reforzada mucho más de lo estimado. Si la gente estaba prestando atención al informe de Drake y sus tropas, que habían escoltado al RMS Reina de Anjou en una dirección, era demasiado tarde. Es una pesadilla intentar mover un convoy a través de las aguas bajo la superioridad aérea del enemigo. ¿Qué están pensando en el continente? Drake dio la alarma en voz baja pero con una sensación de crisis. ¿La ignorancia es una bendición? ¿Es eso? Aunque no les disgustaba haber sacado unidades fuertes de lugares que no eran las líneas principales, había una fuerte flota aérea moviéndose a la posición de ocupar la ruta de apoyo de la Federación. Considerando lo importante que era esa ruta, no solo la Marina perdería el sueño por esto. Pero sabíamos que esto pasaría. En lugar de quejarse, Drake suspiró en una bocanada blanca. Miquel no parecía estar bien mientras daba su respuesta. Por lo que puedo decir, los superiores estaban interpretando las cosas como les parecía. Al parecer, pensaban que las fuerzas aéreas imperiales se concentrarían en el frente. Eso es muy optimista. ¿Y quién creen que va a ser mordido por eso al final? Ciertamente, el imperio es conocido por estacionar tropas densamente en el frente, en lugar de como la Federación prioriza las reservas estratégicas. Pero no creo que eso signifique que dejen escapar la defensa en la retaguardia. El ejército de la Federación tenía tendencia a ver al ejército imperial como especializado en el ataque, pero en la experiencia de Drake, era más defensivo. La doctrina imperial centrada en la movilidad se entendía a menudo como una encarnación de la guerra de maniobras, pero de hecho, su fundamento era la estrategia de líneas interiores. En otras palabras, tenían la reputación de usar las cartas en sus manos para proteger y sobrevivir. No estoy seguro de qué hacer al respecto, supongo. ¿Y qué? ¿No es agradable mantener a tu cuñado en suspenso? ¿Tienes algún plan o guión secreto para nosotros esta vez? No es un plan secreto, pero... Drake sonrió. Básicamente, seremos una distracción. Bien. Haremos que el ejército imperial se concentre en un lugar que no sea el este. En última instancia, tu idea debe ser dividir sus fuerzas. Exacto, continuó Drake con una sonrisa malvada. ¿Lo entiendes? Iremos por la puerta trasera, así que no necesitamos ni superioridad aérea ni un aterrizaje con resistencia enemiga. Está bien ser llamativo como un verdadero distracte, pero no necesitamos ponernos demasiado serios. Drake refunfuñó, tirando su cigarrillo. No solo el ejército de la Federación tenía ese problema, los soldados que valoraban el procedimiento a menudo estaban demasiado obsesionados con las estipulaciones de los libros de texto. Vamos a hacer un ataque sorpresa. Si no podemos visitar a nuestra amada Julieta por la puerta principal, tendremos que ser Romeo y pasar por la trasera. ¿Estamos enfermos de amor? Sí, es similar. Para un asalto submarino, esa es la forma ideal. El ejército imperial me ha arrancado el corazón. Vaya, eso es un asunto indecente. Digamos que me he enamorado de su modus operandi. Ataques furtivos, fintas, tácticas de decapitación. El astuto uso de los magos aéreos por parte del ejército imperial fue terriblemente efectivo. Hacían cosas en la estrategia naval que nunca antes había considerado. Los elegantes generales que hablaban alrededor de una mesa podrían no aprobar ese tipo de asertividad, pero ciertamente despertaría los espíritus aventureros de los oficiales en la sala de armas. Drake sintió que podían aprender algo de esa resolución. Realmente te tienen. Me quito el sombrero, ¿es esa la frase correcta? Supongo que soy un orientalista. Ah, dejémoslo así. Miquel agachó la cabeza ligeramente y exploró el área en silencio. Por su lenguaje corporal, estaba claro lo que significaba su comentario. Algo así como, si un oficial político escucha esta conversación, será un dolor. ¿Incluso bromear así podría causar problemas? Entonces parece que yo debería ser el que diseñe los planes de operación.
Siento hacerte hacer todo el trabajo, pero te lo agradezco. O, es solo un soldado de la comunidad forzando un plan a un soldado de la Federación. Prepárate para algo de arrogancia. Vayamos al grano. La invasión del teniente coronel Drake y el coronel Miquel para aliviar la presión en el este fue planeada por los canales adecuados, y aunque hubo algunas complicaciones, el marco principal terminó obteniendo la aprobación de los ejércitos de la comunidad y la Federación. Tal vez será más correcto decir que eran extremadamente acogedores en lugar de simplemente aprobarlo. Así de entusiastas eran los altos mandos. La operación que los dos presentaron conjuntamente era un plan para usar varios submarinos grandes para invadir el territorio de la antigua Alianza Entente a través del mar. Si su operación de desembarco fue interpretada como una misión de comando en esencia, eso la convirtió en la más grande hasta la fecha. La idea de un gran contraataque probablemente sonaba bien para algunos de los altos mandos que estaban ansiosos por montar uno. El objetivo final era ayudar al flanco del Frente Oriental. El método era mostrar la coordinación entre los partisanos locales y el ejército aliado de la Federación y la Mancomunidad para atraer a las tropas imperiales a Norden y fijarlas allí. Era un plan relativamente sencillo, pero la dificultad provenía de su simplicidad. Los problemas previstos debido a los hilos entre las ramas se manejaron con facilidad. Los submarinistas de la Federación se habían mostrado reacios a tener soldados de la Mancomunidad a bordo a pesar de que eran aliados, pero finalmente aceptaron el plan con una orden de Moscú. Dado que enfatizaban los logros políticos por encima de los militares, no fue muy difícil conseguir el apoyo de la resistencia continua. Se podría decir que un espíritu de cooperación recorrió cada etapa de la operación. El tiempo para obtener una respuesta afirmativa para cada paso fue asombrosamente corto. Para cualquiera que supiera aunque sea un poco sobre lo lenta que podía ser la burocracia, era increíble. Los libros de historia probablemente lo elogiarían como un esfuerzo suave y bien organizado. Una sólida estructura cooperativa. Un objetivo estratégico concreto. Un entendimiento profundo desde los niveles superiores. Un comandante decidido. Un análisis de inteligencia apropiado y la integración con organizaciones relacionadas. Todos los factores que distinguían el éxito del fracaso estaban presentes. Pero incluso después de alinear todos los comentarios sobre lo bien que iban las cosas en el campo para Drake y su tripulación, era difícil decir que era tan bonito como los comentarios lo hacían parecer. Capítulo 5. Portento. Parte 2. Después de todo, las cosas siempre fueron un espectáculo de mierda en el campo. Y eso fue para Drake y sus tropas en un submarino de la Federación también. Su paso había sido notablemente tranquilo, pero la preparación había sido increíblemente apresurada. Todo lo que eso significaba era que en medio de problemas mecánicos, el sonido de una hélice de tornillo de lo que debe haber sido una patrullera que encontraron en el camino y el desorden general causado por el espacio reducido, escribía, no hay problema que valga la pena señalar, en el informe oficial. Considerando todos esos factores, a medida que se acercaban a su destino en las aguas de la antigua Alianza Entente, el respeto por sus transportadores comenzó a surgir dentro de Drake. Es muy práctico que los submarinos faciliten de esta manera. ¿Nadie pensó en usarlos así antes de que empezara la guerra? Drake habló con el oficial de guardia que estaba a su lado para expresarle su respeto. El marino no solo entendía el dialecto de la reina de Drake, sino que también respondía. No es que le haya sorprendido mucho. Era estándar en los mares. Hábil suena bien, pero también se podría decir que nos dificulta las cosas. Una vez que se va más allá, lo que solía ser más allá se convierte en el estándar la próxima vez. La forma en que pudo decir algo tan peligroso en la estación de estafas donde otras personas podían oír demostró que los submarinos eran similares en todo el mundo. Marineros corpulentos. Estar juntos en un submarino significaba compartir destinos. La tripulación era básicamente una familia que vivía y moría junta. Aparentemente, eso significaba que podían chismorrear sin dudarlo. Entiendo. Eso es duro. Como disculpa, ofrezco esto. Es una botella de ginebra que traje, probablemente no muy mala. ¿Nos estás pagando? Puede que incluso empiece a creer en la propaganda del partido sobre lo horribles que son los capitalistas. Aunque su expresión dijera que estaba bromeando, su actitud, como no intentó negarse,
era rara para un oficial de la Federación. Jajajaja, sí, es una malvada conspiración capitalista. Queremos ganarte calentándote con alcohol tostado en esta fría nave. Mientras Drake se reía en respuesta, se dio cuenta una vez más de que los submarinos tenían su propia cultura. Si tenía que encontrarle un defecto, se quejaba como un dandy de que había un límite a los aires que podía dar. Era demasiado estrecho para reírse nihilistamente con los soldados de la Federación. Pero la libertad de respirar parecía un comercio justo. En lugar de minas navales, se habían cargado en la gente, pero honestamente, todavía era demasiado estrecho. Si forzaban el asunto, era posible atiborrar a todo el mundo, pero no era algo que quisiera hacer una y otra vez. 3 naves, 3 batallones de magos. Los magos de la Marina, incluyendo a Drake, a menudo tenían que embarcarse en pequeños barcos militares una vez formados. Eso significaba que estaba relativamente acostumbrado a ello. Los magos con muchas misiones en tierra probablemente tienen más de qué preocuparse que nosotros. Pobres diablos. Ah. Drake sonrió irónicamente en ese momento. No era propio de él pensar tanto. Habían llegado a su punto de partida a salvo, y aparentemente, el largo tiempo de espera después de un modesto brindis de té lo hizo a uno pensativo. Si no había nadie supervisándolos, podría haber sacado el ron y ponerse un poco más ruidoso con la amistosa tripulación, pero estaba más lleno que el metro de Londinium. Uf. Suspiró y miró en silencio el reloj para no molestar a la tripulación cuando notó algo extraño. ¿Qué? Esto fue hecho en el Imperio. Pensar que llegaría el día en que estaría dentro de un submarino de la Federación mirando un reloj de marca imperial y esperando para comenzar una operación de aterrizaje. Los militares del ejército imperial deben haber estado mirando este mismo tipo de reloj justo antes de aterrizar en el Osford. ¿Es esto lo que la gente quiere decir cuando dice destino curioso? Habiendo pensado tanto, se dio cuenta de la extraña combinación que era. Estoy en un submarino con una atmósfera liberal mirando un reloj imperial y hablando libremente con soldados de la Federación. ¿Fueron estos los 3 pasos de observación, descubrimiento e interpretación? El mundo era un lugar muy extraño. Pero después de un tiempo, el momento de rumiar de Drake llegó a su fin. Operación Romeo, es hora de irse. La llamada resonó en el lenguaje de la Federación. No esperó a que se tradujera. Todos se animaron, entendiendo que era el momento. Por supuesto se volvieron hacia el capitán. Mantenga la profundidad del periscopio. Comprobando el área. De acuerdo. Cesar el crucero submarino. Superficie. Volar el tanque principal. El crujiente intercambio de staccato de la tripulación resonó en el ataúd de hierro. Incluso en un idioma que no entendían, cualquier personal de la Marina podía entender lo que estaba pasando. Las palabras pueden haber sido diferentes, pero operar un barco era lo mismo. El aire presurizado fue forzado a entrar en el agua, y la fuerza de flotación hizo que el barco estuviera en el océano abierto en poco tiempo. Engranaje, comprobado. Abran la escotilla. Vigilantes, a sus puestos. Los marineros saltaron rápidamente de la escotilla. Con un submarino vulnerable en la superficie, no podían permitirse bajar la guardia ni un segundo. Pero ese era el trabajo de la tripulación. A Drake le robaron el corazón por la afluencia de aire fresco. Era rico en oxígeno, y podía respirar sin preocuparse por la concentración de dióxido de carbono. 6. No me di cuenta de lo delicioso que es el aire del mar. Apuesto a que no. No entiendes lo dulce que es el olor a menos que te conviertas en un submarinista. El oficial naval de la Federación que apareció a su lado dijo la verdad. Su tono estaba lleno de camaradería debido al respeto entre los oficiales de la Marina por la marinería de cada uno. Drake agachó un poco la cabeza y dijo, en eso tienes razón. Los magos de la Marina, como las unidades de Marina más antiguas, servían más a menudo en barcos capitales. La carrera militar de Drake no fue de ninguna manera corta, pero esta fue su primera vez sirviendo en un submarino. Cierto. Recordó en ese momento que había cosas buenas y malas de las nuevas experiencias, como cualquier otra cosa.
Cuando se dio cuenta de para qué eran las miradas que recibía del personal de la Federación en la zona, no pudo decir que se sentía bien. Solo podía haber una razón para recomponerse y poner una expresión hueca como si no conociera a esos tipos y ocultar la atmósfera relajada. Era la aproximación por el estrecho pasillo de una mujer oficial. No le pareció muy diplomático maldecir en este aire de mar dulce y puro, pero tampoco disfrutó de mantener su frustración. Era difícil vivir auténticamente en el mundo. Coronel Drake, en nombre del pueblo, le deseo suerte. El oficial político movió la cabeza educadamente. Era triste que estuviera acostumbrado a ver la cara de cansancio del oficial al que se le ordenaba interpretar, pero Drake tenía mucha experiencia en reprimir su aversión a los oficiales políticos. Por otra parte, el hecho de estar acostumbrado a tratar con ellos no lo hacía menos doloroso. Gracias, teniente Tanechka. Nos ha ayudado mucho en muchos aspectos. No, me alegro de haber podido acompañarlos a todos, ya que compartimos el mismo objetivo. Es un honor oírle decir que podemos ser aliados, pero estoy seguro de que le hemos hecho pasar por un poco de estrés. ¿El hecho de que pudiera sonreír y tener una conversación hueca con ella indicaba crecimiento? ¿O una caída en desgracia? Considerando que los superiores describieron esta relación como un apretón de manos con el diablo, probablemente este último. Honestamente, él se quejaba de que la forma en que los soldados de la Federación soportan un sistema tan incomprensible es el mayor misterio de la historia de la humanidad. Bueno, siento que haya tenido que venir a pesar de no estar en la Marina. Oh, me alegro si puedo ser de ayuda. No era personal de la Marina, y no participaba en la operación. Solo estaba ocupando ociosamente el espacio y el oxígeno limitados. Pero tal vez era parcial. No había garantía de que no reaccionara de forma excesivamente negativa a la aparición del elemento extranjero, este oficial político, porque estaba familiarizado con la coordinación y los lazos familiares en la Marina. No lo sentía en la misma medida que Miquel, pero aún así, aunque era un dolor de cabeza como oficial político, no era como si fuera irrazonable como individuo. Pero tenía que simpatizar con la Marina de la Federación por sus problemas, sin embargo. Incluso un submarino tenía su propio oficial político. Entonces este tenía que atiborrarse de ellos, probablemente no podía estar más lleno que esto. Siempre estamos causando problemas a todos en la Federación. Espero que un viaje como este no sea demasiado. Mis disculpas. Drake inclinó la cabeza ante el oficial naval de la Federación. Eran dos hombres de mar. No necesitaban un exceso de palabras. Solo quería presentar una disculpa de buena educación. Por lo que, tal vez debería decirse, terminó aturdido en el momento siguiente. Las diferencias culturales se producen entre cualquier país. Mientras luchemos por la misma causa, no son más que obstáculos a superar. Esta oficial política, Liliya Ivanova Tanechka, es un terror. Se ha colado descaradamente en una conversación entre dos oficiales como si fuera suya. Para ser honesto, Drake no previó esto en absoluto. Se insinuó que sus comentarios eran para el oficial naval, no para el oficial político. Y aún así se tomó la libertad de responder. Es como dice el camarada Tanechka. No se preocupe por eso, Coronel Drake. Lo siento, supongo que debería dar las gracias. Una o ninguna de las dos. El oficial naval se encogió de hombros. Debe estar acostumbrado a esto. Para Drake, fue impactante y surrealista. Dicen que demasiados capitanes envían un barco a la montaña, pero aquí tenemos a alguien que ni siquiera está en la cadena de mando de la Marina actuando como si estuviera al mando cuando el requisito mínimo para el éxito en un submarino es la unidad de la tripulación. Cés, no soy rival para ti. Vamos a competir en logros militares. Dicho esto, si me das una cuota enorme, no podré hacerlo de todos modos, así que no esperes demasiado. Le debe haber quedado un poco de autocontrol si pudo ir sin chasquear, no puedo soportarlo. Lo siento, se disculpó internamente, y cuando saltó de la escotilla abierta, se encontró con el dulce y rico aire del mar. Sí, el mar. El hecho de que su inusualmente irritado estado interno se calmara en la cubierta mientras se dirigía al campo de batalla le hizo sentir que ya no se podía salvar, y sonrió irónicamente.
Había extrañado mucho el aire salado del mar. Incluso si se había acostumbrado a que le hicieran recados de inteligencia, en el fondo era un soldado que valoraba el honor. Su conciencia se quejaba de que el deber le llamaba. En ese caso, Drake se paró en la estrecha cubierta del submarino y miró al cielo con un guiño confiado. Hora de trabajar. En lugar de vacilar, en lugar de molestarse, era mejor hacer su trabajo paso a paso. Magos marinos, los necesito en la cubierta. El momento de gritar y muévete llegó con la sensación de que no lo cambiaría por nada. Llevando su orbe de cálculo, rifle en mano, se enfrentó al agua esperando que él también pudiera ser valiente. ¿De qué tenía que preocuparse en cuanto a sus deberes como soldado, guerrero e individuo? El comandante Miquel dio la señal para que todas las unidades salieran. La clara voz de su subordinado sonaba tan llena de energía. Muy bien, respondió a la fiereza del mago en especie. Una vez que lleguemos allá arriba, entren en formación de asalto. Nuestro destino es el Osford. Teniente Sue, toma el mando. Guíanos a tu patria. Sí, señor. Déjeme la vanguardia a mí. Su respuesta fue decisiva. Cuando miró al teniente, su rostro se iluminó de alegría. Estaba de camino a casa. No era malo que se emocionara, y no era sorprendente. Pero no pudo evitar estar un poco preocupado. No se ponga arrogante, teniente. Entendido. ¿Puede dejarme la guardia delantera a mí? Está bien. Aunque asintió con la cabeza, ella parecía tan impaciente que no estaba seguro de si realmente entendía. No pudo evitar pensar que esto era arriesgado. El lugar que habían elegido para cargar como su entrada en la antigua alianza. Entente era el Osford. Había oído que el padre de Sue había luchado allí. Y era el campo de batalla donde la flota imperial había desembarcado y hecho escombros con las líneas de la alianza Entente. ¿Puede mantenerse serena? No pudo sacudirse la duda. Pero, por muy preocupado que estuviera, no podía sacarla del punto de partida. Las peticiones del continente siempre priorizaron la política. Los nobles de Viteal querían ver a alguien de uno de los países ocupados enfrentado en una llamativa lucha contra el imperio. Ella y su unidad de voluntarios de los Estados Unificados de la antigua alianza. Entente harían un gran material de propaganda. Drake tenía órdenes estrictas de meterlos en el grueso de la lucha. Era una operación con fines políticos dirigida por políticos. La guerra puede ser una continuación de la política, pero como comandante en el campo, sentía que esta relación era demasiado acogedora. Dado que era una operación conjunta entre la Federación y la Mancomunidad con fines propagandísticos, era una petición natural, pero Drake no pudo evitar encontrarlo molesto. Amo el mar. Ah, pero no puedo perder el tiempo. Se levantaron y se dirigieron a los Ford. A pesar de que había hecho ejercicio sobre el papel varias veces y aprendido la geografía militar, era la primera vez que realizaba un ataque furtivo desde un submarino. Él acababa de pensar, así que esta es otra primera vez, cuando se dio cuenta de algo. Una invasión vía submarino, un ataque sorpresa después de enviar un batallón de magos aéreos. Pensar que llegaría el día en que nosotros los profesionales imitaríamos todo lo que esos aficionados empezaron. La marina de un estado marítimo estaba jugando a ponerse al día con un estado continental. Así es como se sentía su preciosa diosa del mar al acostarse con otra persona. Es algo muy triste para nosotros, los campeones del mar. Pensaban que eran pioneros, pero habían sido derrotados. Para un país que se había jactado de ser el número uno en el campo, era una vergüenza. Honestamente, no se sentía muy bien. Los marineros encontraron que tanto los barcos como el mar estaban bastante celosos. Pero fue en ambos sentidos. Los hombres del mar y del barco estaban llenos de emoción apasionada. Este recién llegado al imperio viene a nuestro amplio océano y actúa con dureza. No había razón para que algo tan ridículo sucediera. Drake apretó los puños, aspiró la brisa del mar y rugió de risa. ¿Llegamos tarde a la tendencia? No importa. Simplemente lo clavaremos. Como alguien de su país con una reputación de tomar solo el amor y la guerra en serio, tendría que representar.
y en primer lugar, era el comandante de una unidad de magos marinos. No era como si fuera un novato en su primera operación anfibia. Simplemente no había tenido en cuenta el submarino antes. Si tenías lo básico, la aplicación no era difícil. Si había algún problema, era que se trataba de una misión conjunta. Jefe, el coronel Miqueles. En camino. Drake respondió a la voz de su subordinado de forma concisa. Supongo que las cosas no pueden ir sin problemas cuando es tu primera vez. Hombre, la diosa del destino sí que es una perra. Parece que todo depende de su estado de ánimo. La coordinación perfecta casi nunca ocurrió fuera de las fantasías de los sillones. Ya era bastante difícil coordinar entre tus propias unidades, mucho menos las tropas de un ejército aliado. Llevó mucho tiempo, maldita sea. Vómito y sudor para convertir a completos desconocidos en esos seres orgánicos que comparten su destino en el campo de batalla conocidos como hermanos de armas. Bueno, a menudo tu primera vez es una que prefieres olvidar. Estar sincronizado no tiene nada que ver con la lógica. El coronel del ejército de la Federación, Mikkel, era un soldado digno de confianza y respeto. Personalmente, Drake no se opondría a que se cubriera las espaldas. Pero incluso con alguien en quien se podía confiar hasta cierto punto, ser capaz de coordinar era una cuestión totalmente diferente. Habían estado en 2 o 3 misiones conjuntas, pero resultaban estar luchando juntos en el mismo campo de batalla en esos casos. Y no tenía ni idea de qué esperar de las unidades de partisanos. En su primera operación conjunta, incluso el mejor de los compañeros tiene que estar listo para fallar. Y cuando se trataba de la cooperación entre no solo las unidades de magos sino también las tropas de tierra de los partisanos locales, las variables de riesgo comenzaron a acumularse rápidamente. Quienquiera que dijera que hicieras lo que pudieras y dejaras a Dios hacer el resto, estaba en algo. Si esto fuera póker, estaría doblando ahora. No quería caer a la tierra habiendo confundido la sonrisa de la diosa de la suerte con la adoración del destino. Volar hacia el sol con alas de cera sería un plan ridículo, ¿no? Mikkel miró al cielo y frunció el ceño. Quienquiera que dijera que los ojos podían ser tan elocuentes como la boca tenía razón. Tengo malas noticias. ¿Qué es? El submarino que debía estar en el punto de salida 3 fue detectado por la línea de advertencia del enemigo y no lo logró. Están informando de su ubicación, pero está muy lejos. Drake miró hacia abajo y chasqueó su lengua a pesar de sí mismo. Este era el tipo de problema que se podía esperar en el campo, pero pensar que se tropezarían en su primer paso. ¿Así que un batallón está fuera de combate? No tendremos suficiente gente. 1/3 de nuestras tropas están fuera antes de empezar la lucha. Si vamos a declarar que hemos sido aniquilados, es ahora o nunca. Su situación era extremadamente grave. Así que tú y yo somos tontos que dejamos que 1/3 de nuestras tropas se retiren antes de empezar la batalla. La voz de Mikkel sonaba seca, y la de Drake debió parecer igual de derrotada. No tuvo la oportunidad de luchar por un frente fuerte. ¿Lo llamamos simplemente uno de los desafíos de las operaciones submarinas? Me había resignado al hecho de que no podíamos esperar comunicaciones estrechas en la flota. Bueno, pensé que entendía lo difícil que era. Cualquier entendimiento tenía que ser en tiempo pasado ahora. Capítulo 5. Portento. Parte 3. Los submarinos bajo el agua no podían usar comunicaciones inalámbricas. Si no podían usar la radio, no podían informar de sus estados. Aprender precisamente cuán significativo era eso a través de la experiencia realmente picó. Creo que ya tienes suficiente sal para saberlo. Mi trabajo es ir sobre el mar. Bien podría ser un novato cuando se trata de sus profundidades. Aprender algo nuevo fue una experiencia preciosa, siempre y cuando las tasas de matrícula no fueran una ganancia. Odio que aunque en el mundo no tengamos nada que temer, el sonido de una hélice de tornillo nos haga saltar. Y estoy harto de sentir que tengo el ojo vigilante de un monitor de dormitorio en mi espalda, incluso cuando no hemos tenido grandes incidentes en el camino. Sí, incluso el simple recuerdo de eso es desagradable. ¿Así que fuiste un chico malo? Se miraron el uno al otro y Drake se rió.
Si no había nada que pudiera hacer sobre su situación, tenía que aceptarlo. Estoy harto de oír los motores de las naves no identificadas. Acercarse en submarino, salir a la superficie y enviar las unidades de magos, eran maniobras que se realizaban suponiendo un ataque sorpresa. Si había un solo barco en las cercanías cuando salieron a la superficie, no podían esperar que se mantuviera el secreto. La preocupación por el secreto era constante. Qué irónico, entonces, que no pudieran ni siquiera vigilar sus propios submarinos y se dieran cuenta en el último segundo de que les faltaban tropas. Por cierto, ¿qué vamos a hacer con el batallón desaparecido? Bueno, es imposible llevar a cabo una finta a gran escala, así que, ¿qué hay de cambiar a un atropello y fuga? Si atacamos el almacén de torpedos del enemigo, deberíamos ser capaces de asegurar la seguridad de la ruta del Mar del Norte hasta cierto punto. Por el tono de voz de Miquel, no parecía tan serio. Aún así, no fue una mala idea. 2 batallones eran más que suficientes para dar un golpe. Y aunque la gente tendía a olvidarlo, el hecho era que los torpedos eran mucho con lo que lidiar. Caían bajo el paraguas de objetivos extremadamente buenos. El torpedo submarino promedio pesaba más de 1,5 toneladas métricas y medía entre 6 y 7 metros de largo. Eran enormes en términos de tamaño y peso, pero lo que realmente los convertía en un puñado era lo sensibles que eran. Un movimiento descuidado y el fusible se negarían a funcionar correctamente. A diferencia de las conchas, no podían ser fácilmente producidas en masa. Eran esencialmente grandes colecciones de maquinaria precisa. Si golpeaban la reserva de torpedos imperiales, había una buena posibilidad de que los submarinos y torpederos del Imperio no fueran capaces de funcionar correctamente en un futuro próximo. ¿Dices que deberíamos atacar las instalaciones de municiones imperiales en el Osford? Ojo por ojo, entonces, ¿eh? Para Drake, mientras le sonreía a Miquel, parecía un plan muy agradable. Golpear torpedos era el tipo de idea que alguien bien versado en asuntos marítimos podía llevar a cabo. Y más que nada, no estaba en contra de ese espíritu de venganza. Sí, le hizo sonreír. Suena divertido. Tristemente, debería decirse que tuvo que continuar. Por favor, considere nuestra situación. Sin embargo, hablando como miembro de sus fuerzas aliadas, es nuestra primera operación conjunta en este regimiento de magos, y se espera que obtengamos resultados políticos adecuados. En otras palabras, Miquel preguntó con sus ojos y Drake continuó amargamente. Atacar el torpedo o lo que sea y retirarse no es una buena manera de demostrar nuestra fuerte coordinación con los partisanos de allí. Tenemos que tomarnos esta farsa en serio. Aunque tenía una lógica militar, esta operación estaba limitada por las circunstancias políticas. Un ataque aéreo a las tiendas de torpedos sería bastante llamativo, pero no les ayudaría a lograr su objetivo político de coordinar con los partisanos. Honestamente, es genial tenerle a usted en esta farsa, Coano Drake. Es difícil ser libre con un collar. Bueno, es una mezcla de la situación política y lo que funciona para los militares. Miquel asintió con una expresión que decía, eso es seguro. Tuvo que ser difícil para él. Como alguien en el mismo campo, Drake simpatizó desde el fondo de su corazón. Luchar contra un grupo tan duro como el ejército imperial ya era bastante difícil por sí solo. Pero este coronel tenía que luchar contra ellos mientras vigilaba a la policía secreta y las conspiraciones a sus espaldas. Una operación de 2 frentes siempre es difícil. No es esa la verdad eterna. Y en ese punto, mis disculpas, pero me alegro de venir de una nación insular. Si su yo de hace unos años lo hubiera escuchado, habría cuestionado su cordura, pero lo decía en serio. Incluso había encontrado un nuevo aprecio por la grandeza de los políticos de su amada mancomunidad. Al menos no tengo que preocuparme por cuidar mi espalda, y no hay manera de que ninguno de nuestros políticos diga que quiere adjuntar oficiales políticos a nuestras unidades. Yo lo tengo mejor. Un oficial político abordando un submarino es más descarado que una rata. Muy bien, basta de hablar de política. Drake asintió con la cabeza a Miquel y mencionó algo que le preocupaba desde hace tiempo. Espero que podamos contactar con los partisanos. Supuestamente, han estado en espera durante una semana. Aunque no lo sabremos hasta que vayamos a ver. Drake solo pudo responder,
bien. Pero fue increíblemente frustrante para él. El territorio de la Alianza Entente había estado bajo el dominio militar imperial desde su derrota. Había oído que como la Federación era adyacente, el Estado Mayor de su ejército y la Administración Política Central habían estado dando bastante apoyo a las actividades partidistas desde antes de que empezara la lucha. Pero Drake podía recordar más que unos pocos informes en los registros nacionales de la mancomunidad que daban indicios desagradables de lo que estaba por venir. La opinión pública, en pocas palabras, era: mejor el imperio que el comunismo. Si los partisanos no tienen suficiente mano de obra, siempre podemos enloquecer y retirarnos. En términos de propaganda, sería mejor que tuvieran suficiente. Bueno, no esperemos. Sucedió justo cuando estaba a punto de terminar con demasiado. Atención, todas las unidades. Tenemos contacto con un vagabundo. Los comunicaré. Al oír la orgullosa voz de la teniente Sue, Drake intercambió miradas de sorpresa con Miquel. Vagabundo 03 a todos ustedes. Bienvenidos a casa. Debió ser el lenguaje de la Federación el que siguió al fluido discurso de la mancomunidad. Los hemos estado esperando. Yo seré su guía. Por favor, comiencen su descenso rápidamente. Principios de abril, año unificado 1927. Los ataques de hostigamiento en el fiordo se llevaron a cabo como una distracción por una compañía voluntaria de magos de la Alianza Entente, magos marinos de la Mancomunidad y un batallón de magos de la Federación. Como operación de comando para apoyar las líneas principales en el este a través de la coordinación con los partisanos, era típica. Eso es todo lo que se conocería, mirando hacia atrás en la historia. La gente de esta generación se reiría en retrospectiva de los de las posteriores. ¿Ni siquiera te diste cuenta de algo tan básico? Pero eso no tenía nada que ver con la gente de la época. ¿Qué? ¿Un ataque aéreo? No seas ridículo. No estamos captando ninguna señal de maná. Incluso para una incursión detrás de las líneas, tiene que haber un límite a la distancia desde la que pueden atacar. Es cierto que las guarniciones locales están experimentando combates esporádicos. Mientras los oficiales se devanaban los sesos por los informes dispersos de enfrentamientos y avistamientos en el fragor del cuartel general de la guarnición local del ejército imperial, más y más información llegaba a raudales. Algunos informes a medio gritar decían incluso que estaban recibiendo fuego de los cañones navales. En el cuartel general de la guarnición local, tenían que informar urgentemente a sus superiores de la situación y al mismo tiempo alertar a todas las unidades bajo ellos. Todo lo que los emisores y receptores podían hacer era despreciar la niebla de la guerra. Así fue como las organizaciones de nivel superior que recibieron la vaga y confusa información mezclada con especulaciones pasaron resúmenes poco claros a las unidades que estaban debajo de ellas. Incluso el instrumento de precisión de violencia del imperio no podía funcionar perfectamente para siempre. Y así, es como probablemente debería decirse. El vergonzoso asunto de estos informes caóticos que llegaron al núcleo del ejército causó que algunos oficiales perspicaces se pusieran ansiosos de todo corazón. Entre los oficiales que recibieron el informe urgente y se vieron obligados a suspirar estaban el teniente coronel Tanya von de Gurechaf y los otros oficiales del Salamander Kampfgruppe, una fuerza actualmente estacionada en las afueras de la capital imperial y preparada para una respuesta rápida. Para bien o para mal, una tripulación acostumbrada al campo de batalla sabe que la inteligencia siempre se enreda. Tania piensa en los tipos del alto mando que no pueden ver a través de las complicaciones. Pero dejando sus frustraciones a un lado, solo tarda un momento en poner su cerebro en marcha para comprender la situación. Hay una posibilidad de que nos estén imitando. ¿Quieres decir que se infiltraron por medio de un submarino? Sí, responde a su ayudante que inmediatamente comprende lo que quiere decir. Supongo que podemos considerarlo una represalia de la Federación. Incluso la inactiva Armada de la Federación podría llegar a transportar algunos magos. Lamentablemente, la Armada Imperial no tiene esencialmente ninguna capacidad antisubmarina. Las principales fuerzas de la flota de alta mar tienen una unidad de destructores como escolta, y hacen un trabajo tan bueno como se puede esperar, pero no había razón para que la Marina entregara a sus preciosos bebés. Tenían las manos llenas asegurando las aguas entre el continente y Norden.
La flota aérea y los submarinos desplegados en las aguas del norte tenían la misión de destruir la ruta marítima del enemigo, por lo que patrullar contra los submarinos era demasiado para esperar de ellos. Entonces, Coronel von de Gustav dice que esto no es un error sino la verdad. Hay una buena posibilidad. Bueno, si los informes son tan confusos, hay una muy buena posibilidad. ¿Qué están haciendo las unidades locales? Tania está más sorprendida de que el cuartel general local haya fallado en la selección de la información. ¿Fue porque habían enviado a todos los cerebros a las líneas del frente en el este? Es el momento en que su miedo a que la calidad de los oficiales caiga se hace realidad. Pero pronto se entera de que eso fue solo el comienzo. Enfrentados al flujo de informes, los oficiales del Salamander Kampfgruppe fruncen el ceño. Los magos enemigos se han infiltrado en una zona trasera donde hay partisanos activos. Es una táctica estándar de oro que hemos experimentado suficientes veces en el frente oriental para estar hartos de ella. Aunque el Consejo de Autogobierno controló a los partisanos de la Federación, todos recuerdan los problemas que tuvieron. En ese momento, los magos de la Federación cruzaron la frontera y no sabemos cómo tratarlos. Si los dejamos en paz, nuestra frágil red de transporte será atacada. Pero enviar magos de excelente movilidad tras ellos causará sus propios problemas. Jugar a la etiqueta a lo largo del vasto frente oriental a menudo simplemente agota el lado de la misma. ¿Chispas volando desde el este? No podemos descartarlo. Así es como la Federación hace las cosas. Sería lógico que expandieran su alcance al frente norte para aprovecharse de nuestra fatiga. Las cosas parecían tranquilas en el territorio de la antigua Alianza Entente. Si las chispas vuelan, puede que no mantengan la calma por más tiempo. ¿Qué están haciendo la gendarmería de campo y la guarnición local? Tania se resiste a sentir a la queja del mayor Weiss y le insta a que comprenda la gravedad de la situación antes de denigrar a otros. Si quieren atacarnos donde estamos agotados, han tomado una decisión muy astuta. Una vez que te encuentras en el lado al que se le entrega, entiendes la naturaleza de las cosas. Tania estaba secretamente preocupada de que los tenientes primero Grants y Tospan no tuvieran un sentido apropiado de la crisis, pero incluso ellos han empezado a fruncir el ceño. La experiencia es realmente un gran maestro. Los comunistas saben lo que la gente odia, gruñe Tospan en voz baja, y el comentario es sorprendentemente acertado para él. Tania tiene ganas de celebrar el crecimiento de su subordinado. Tristemente, antes de que pueda alabarlo, termina advirtiéndole. Probablemente se merece nuestro respeto. Todos tienen sus puntos fuertes. Un talento para el acoso probablemente debería ser apreciado. Las experiencias de Tania en el este le han enseñado que no hay que subestimar a los comunistas. Entre su eficacia para arrebatarnos nuestra causa y sus intrigas para atraer al ejército imperial a una guerra de desgaste, en el área de la malicia, el Partido Comunista de la Federación no es en absoluto estúpido. Debo admitir que emplean bien el principio de la competencia. Tania no puede perder contra los comunistas en la competencia, la base del mercado ideal. Incluso si la mercancía es de mala voluntad, la competencia es la competencia. Necesito dar un paso adelante como lo haría con cualquier otro. Reunir algunos registros de actividades partidistas. Su estatus general no es suficiente. Los datos asimétricos son un problema, pero por eso trabajas duro para borrar la asimetría. Hacer un esfuerzo para descubrir la verdad es siempre crucial. Respondiendo a la perpleja pregunta de su ayudante, Tania da una orden imbuida de su poderosa voluntad. Parece que están operando de forma diferente a los partisanos del este. Quiero compararlos. Y una vez que hayas recogido los materiales, comprueba con el Estado Mayor para ver qué está pasando. Entendido, dice la teniente primera Serebriakov, dejando los papeles que había recogido y corriendo a contactar con el Estado Mayor. Tania la observa y luego revisa los documentos. Sucede justo después de que ella entrega copias a todos los oficiales presentes y los insta a leer de cerca. ¿Puedo decir algo? Es la persona que menos esperaba. Esto es malo. No tenemos a los partisanos de raíz. Ella hace una doble toma a pesar de sí misma, es lo que usted diría. Ah, sí. Está más que impresionada por el comentario de Tospan.
Aparentemente, incluso un primer teniente que no parece tener idea de cómo aplicar el conocimiento puede tener una idea decente una vez que tiene algo de experiencia. Ella siente que está viendo otro lado de sus subordinados, ya sea el teniente primero Tospan o el capitán Maybert. No está tan mal si pueden comparar las batallas de contrainsurgencia en el este y el norte y reconocer las diferencias. Hay que reconocer el progreso. ¿Podrían ser señales de un levantamiento general? Corrección, Tanya susurra internamente. No se opone a reconocer el notable progreso de Tospan, pero parece que todavía no tiene la capacidad de pensar en una situación por sí mismo. Teniente Tospan, me resulta difícil de imaginar. ¿Por qué, señora? Esa cara de tonto con la boca abierta. Pero las preguntas deben ser respondidas. Después de todo, la capacidad de admitir que no sabes algo es una virtud. Los idiotas conscientes de su inutilidad son 1.000.000 de veces mejores que los imbéciles convencidos de su sabiduría. Tanya no es reacia a apreciar la naturaleza honesta de Tospan. Es ciertamente mejor que si pretendiera saber lo que no sabe. Puede que estén dispersos, pero tenemos bastantes tropas allí vigilando ese territorio. No hay forma de que los partisanos puedan esperar capturar rápidamente el área urbana. Es generoso de su parte explicarle las cosas de una manera si no cuidadosa, al menos en detalle. Tendríamos mucha suerte si los partisanos empezaran a cagar sin perspectivas de éxito. Nuestro problema en este momento es que, tristemente, las posibilidades de que eso ocurra son escasas. Cuando todo el mundo pregunta con la mirada, ¿cómo es posible?, declara. Francamente, las unidades de magos enemigos que han caído allí son comandos que han venido a causar un disturbio. Mientras no reciban refuerzos, mantener el centro de la ciudad no debería ser un problema para nuestras fuerzas. Por lo que Tanya puede ver, los comandos son guerrilleros. En otras palabras, son los mejores en las cosas que la gente odia. Considerando que la división del Grupo del Ejército del Norte está preparada para protegerse de un desembarco en la costa, no hace falta decir que el enemigo tendría como objetivo la ciudad. La cuestión es si la guarnición puede perseguir a unidades tan móviles como las unidades de magos. Seamos claros. Las guarniciones son lentas, así que lo mejor que pueden hacer es defender un punto. Es cuestionable si una división lenta y de segunda categoría será capaz de mantener la línea. Se trata menos de mantener una posición que de buscar y destruir. Exactamente. Por eso, Tanya está en medio de decir lo que todos creen que dirá, aquí es donde entramos, cuando un golpe en la puerta la interrumpe. Teniente Serebriakov, entrando. Bienvenido de nuevo, teniente. ¿Qué tenía que decir el Estado Mayor? Se nos ha ordenado que ayudemos a limpiar. Evaluaron la situación como una incursión de un regimiento de comandos de la Federación y ordenaron el despliegue de varias unidades de reserva estratégica, incluido nuestro Kampfgruppe. Entendido. Un vistazo a las órdenes escritas es suficiente para dejar claro lo que los superiores están diciendo. Probablemente pensaron que esto sería demasiado para que la guarnición local, con su falta de movilidad, lo manejara. Es una orden para ir a golpearlos fuera de los arbustos. Este trabajo es siempre el mismo cuando se trata de ser enviado a algún lugar por una sola hoja de papel. Caray, seguro que se pusieron a trabajar más rápido de lo que esperaba. ¿Y qué? Sí, Mailer Wise. Probablemente ya lo sabe. Naturalmente, las órdenes en su mano son de salir. Como de costumbre, el juicio del Estado Mayor fue rápido y decisivo. Pero las implicaciones de que este juicio sea tan rápido son muy graves. El grupo del Ejército del Norte se ha convertido en un montón de ermitaños perezosos y necesitan confiar en el país de origen para cazar unos cuantos comandos para ellos. El hecho de que el Estado Mayor haya tomado una decisión tan rápida significa que la situación es peor de lo previsto. Es una prueba de que las unidades con energía para tolerar batallas de maniobra son escasas. ¿O quizás que las únicas tropas del norte son novatos sin experiencia? Capítulo 5. Portento. Parte 4. Puede que no estemos ocupados en este momento, pero si las reservas estratégicas bajo el mando directo del Estado Mayor se están movilizando, es una prueba de que las cosas están lo suficientemente mal como para que se vean obligados a enviarnos. De todas formas, si vamos a ir,
será mejor que nos vayamos. Tenemos nuestras órdenes. Tropas, ¿qué opina de los deportes de invierno? Vayamos al norte de Norden para un buen juego de etiqueta. Ah, mierda. Demasiado para quedarse en el país de origen. Hagámoslo a lo grande con fondos públicos de nuestra querida patria. ¿Qué dices? Entendido. Bien. Tania asiente con la cabeza y comienza a disparar órdenes en rápida sucesión. Siendo la situación como es, lideraré las principales fuerzas del Kampfgruppe. Mayor Wise, tome el 203 Batallón de Magos Aéreos y vaya delante de nosotros. Es imperativo viajar por las rutas marítimas y aéreas hasta el Norden Imperial. Dado el alcance de la incursión, probablemente no estén operando en divisiones. Si quieren llevar a cabo algunos ataques de reconocimiento a nivel de fuerza, eso depende de ustedes. Entendido. Seremos la vanguardia. Si deja las cosas en manos de su vicecomandante, puede confiar en que no habrá errores en los detalles. ¿Podemos tomar prestado a la teniente Serebriakov? Lo siento, no esta vez. No habrá suficiente gente en el cuartel general. Eso es cierto. Independientemente de cómo iría en territorio enemigo, este es territorio bajo nuestro control, incluso si es un gobierno militar. Considerando la condición de la unidad. Tania entrega concisamente su decisión de que necesitan priorizar el funcionamiento de su elemento del cuartel general. Si hay algún problema, es que ruta deben tomar las fuerzas principales. ¿Qué debería hacer la artillería? Maybert había guardado silencio hasta ahora, pero su pregunta surgió en ese mismo momento. No puedo prometer nada. Justo cuando Tania se arrepiente de tener que decir eso, Serebriakov salta para responder a una llamada del guardia del cuartel que hay un visitante. En el momento en que oye quién es, grita, «Coronel von de Gurechav, el coronel Ujer está aquí para verlo». Oh. La voz de Tania es brillante. ¿Coronel Ujer? Eso es genial. Tendremos esto resuelto en poco tiempo. Ni siquiera tiene que decirle que lo haga pasar. O más bien, aparece tan rápido, que es más como si hubiera irrumpido. Si el tipo del Estado Mayor encargado de mover las tropas viene al mismo tiempo que la orden de desplegar, es un trabajo increíblemente rápido. Encantadoramente, en el momento en que llega, se pone manos a la obra. Arreglaré el transporte terrestre al puerto. Podemos enviar el equipo necesario directamente al norte. Solo necesito que no cuentes con mucho equipo pesado. ¿Quieres decir porque estamos cazando partisanos? La ruta marítima de Norden es el cuello de botella, y no tenemos la capacidad de llevar una tonelada de equipo pesado por allí. Tengo que decir que esta omisión de incluso el saludo apropiado al momento es exactamente lo que espero de un miembro de la élite del Estado Mayor. Es tan fácil hablar de trabajo con alguien que lo recibe. Los negocios sencillos se contestan de la misma manera. Al menos me gustaría enviar las Fuerzas Armadas y la artillería más críticas. En el momento en que la mira, suspira. El sistema de suministro está preparado para una batalla alpina en orden. Implica que es básicamente imposible, lo que lleva a Tania a preguntar. ¿Cómo son los rieles al norte de Norden? En resumen, todo lo que tenemos son algunas líneas de preguerra que hemos reabierto parcialmente. Apenas hay capacidad para material rodante militar. Recuerdo que había equipo pesado en Norden al principio de la guerra. Sí, enviamos algunos. Y aprendimos nuestra lección, coronel. Es muy difícil abastecer a las tropas blindadas allá arriba. Lo siento, pero las armas son un problema. Tienen equipo de repuesto ahí arriba, así que estarás bien. De verdad. Hizo una mueca de dolor. El mayor problema es que una vez que enviamos a todos, no es tan fácil sacarlos. Cuando enviamos tropas a la Alianza Entente después de involucrarnos en los asuntos de Norden, la República nos atacó por el flanco. Para el Imperio y el Estado Mayor del Ejército Imperial, pasar por ese trauma una vez fue suficiente. Por eso el Kampfgruppe se formó como una unidad compacta para el despliegue estratégico. Todo fue por un deseo de flexibilidad estratégica. Pero los que están en el campo tienen sus propias ideas. Como comandante, Tania tiene que exponer sus preocupaciones.
Entiendo la situación. Sin embargo, aunque tengamos artillería, quitarnos nuestros blindados está fuera de discusión. ¿Está diciendo que tomemos todos nuestros equipos de tanques y los convirtamos en infantería? El objetivo de tener una unidad de armas combinadas es tener una combinación de armas. Si sacas a los equipos de tanques de sus tanques y los haces pelear, eso es lo que llamas infantería. Y los tanqueros sin tanques son poco mejores que los aficionados. Ese es un buen punto. Pero después de pensarlo, la respuesta de Ujer es inesperada. Oh, ¿y si los hacemos tropas de motociclistas? ¿Tropas de motocicletas? Si te preocupa principalmente la movilidad, definitivamente serán útiles. Y contra partisanos como estos, no son una mala idea. Bueno, yo he oído que tu enemigo está invadiendo a los magos de la Federación, pero ¿qué te parece? Es muy perspicaz. Aunque sea un buen plan, un oficial debe saber de dónde vienen sus suministros. Cuénteme más sobre las bicicletas. Fueron confiscadas al ejército republicano, pero el Departamento de Ferrocarriles se ha hecho con algunas en buen estado. Si fueron incautadas, significa que están fuera de la cuenta oficial. Así que sí, sería posible ser flexible con ellas. Pero de nuevo, ya que no son un tema oficial, puede que no coincidan. En realidad no importa si un grupo de individuos tiene diferentes vehículos. Pero lo que Tania necesita son vehículos para una unidad. Tendrá que disculparme por preguntar, ¿pero puede conseguir suficientes del mismo modelo para equipar a toda una unidad? La respuesta de Ujer es un asentimiento silencioso. Continúa su afirmación confiada verbalmente: si el valor de una compañía sirve, los tendré preparados para usted de inmediato bajo mi autoridad. ¿No se quebrantarán con nosotros? Solo espero que no se conviertan en adornos mientras esperamos por repuestos que nunca llegan. Ujer se ríe de su preocupación. Es una gran pregunta, coronel von de Gurechav. Es importante mantener una actitud cuestionadora hacia ese tipo de suposición operativa. Pero espero que recuerde a quien le está preguntando. El hombre que orgullosamente se hincha el pecho es un experto en logística. Esto es lo que significa tener una fachada que se pueda agradecer, una que entienda el campo de las operaciones y pueda ofrecer el apoyo apropiado. Qué tranquilizador es tener un amigo que te diga que no hay problema. Todo el mundo necesita conexiones en las que pueda confiar. ¡Viva el capital social! Qué grosero es que le pregunte a un experto en logística. Espero que me perdone. Ya sean taxis, coches de empresa, o sí, incluso vehículos militares, se supone para la operación que serán estandarizados y uniformes. Si descartamos el detalle de que son máquinas incautadas, el hecho de que haya suficientes para ir por ahí es bueno. Tania sacude la cabeza para disculparse. Si las reparaciones y el suministro de piezas de repuesto pueden ser garantizados, entonces Tania personalmente no tiene ninguna queja. Si hay algo. Tania lanza la pelota a su subordinado que estaba sentado en silencio. Capitán Arens, ¿qué piensas? Estaríamos encantados de tenerlos. ¿Le parece bien? Preguntó porque quiere honrar la opinión de la gente que realmente las usará, pero la respuesta que regresa instantáneamente es algo inesperada. Ella no pensó que él aceptaría tan fácilmente ser convertido de tropas blindadas en tanques a tropas en motocicleta mucho más vulnerables. Definitivamente es mejor que estar atrapado sosteniendo los cuarteles en el país de origen. Nuestros tanques pueden tener una revisión total, y podemos ser niños otra vez corriendo por los campos y las montañas. Ya veo. Tania lo entiende. Ella no quiere dejar sus tropas atrás y no tiene que hacerlo, tampoco. No tiene que ver específicamente con Arens. Los lazos de todas las tropas con su unidad son tremendamente fuertes, más aún cuando eres un comandante de una unidad blindada a cargo de equipos de tanques muy unidos. Oh, hay una cosa, sin embargo. Arens habla seriamente en un tono ansioso. Todo esto es solo hasta que recuperemos nuestros tanques después de que se arreglen, ¿verdad? Es una preocupación muy razonable. Estoy seguro de que no les gustaría tener que cambiar sus tanques por motocicletas. Su pensamiento tiene mucho sentido, así que Tania dice: Coronel Ujer, odio tener que obligar a un gran experto en logística como usted, pero, ¿podemos ponerlo por escrito? Cuando ella lo mira,
Él parece medio comprensivo, medio decepcionado. Realmente tienes que mantener tu ingenio con esto. Si no hubiéramos dicho nada, quién sabe a dónde habría enviado nuestro equipo. Decir que una élite del Estado Mayor tiene una personalidad desagradable es un cumplido, pero seguramente tiene que haber algún límite. No puedo conseguir nada más allá de ti, de acuerdo. No lo haré solo por mí, sino por órdenes negociadas a través del cuerpo de servicio. Te lo agradezco. Bueno, lo entiendo. Ustedes eran los tipos que habrían estado perdiendo el equipo. Por un momento, Tania está a punto de arremeter contra él con reproche, pero inmediatamente cierra la boca. Ella entiende cómo se siente. Cuando estaban cortos de suministros, ella exigía una cosa tras otra. Naturalmente, los receptores de las peticiones eran los tipos de la retaguardia. Dado que Ujer se llevó la peor parte de eso, ella probablemente necesita ver sus trucos con un poco más de tolerancia. Despreciar al ahorrativo es la encarnación misma del tonto seccionalismo que ignora la organización en su conjunto. Presumir que puedes planear absolutamente todo como lo hacen los comunistas es una idiotez, pero sin un genio de tu lado, nadie puede evitar la selección y la concentración. Es mucho para hacer malabares, ¿eh? Para el que se asegura de que los recursos limitados lleguen a donde tienen que ir. Por supuesto que sí. Eso es seguro. Bueno, será mejor que me vaya. Mientras está de pie con su gorra bajo el brazo, sonríe torpemente. Probablemente debería estar agradecido por el tipo de amistad que hace que alguien salga a la luz en este momento cuando se le llama. Ambos somos profesionales. Así que hagamos lo que tenemos que hacer. Bueno, te deseo suerte. Puedes contar conmigo. Principios de abril, año unificado 1927, antiguo territorio de la Alianza Entente, cerca de los Ford. Mirando al cielo, estoy de vuelta. El viento soplaba a través de su pelo y el aire que respiraba olía a casa. He estado fuera de estas costas por tanto tiempo, pero parece que ha pasado poco tiempo. Padre, estoy en casa. He regresado al país que todos tratamos de proteger. Incluso el suelo bajo mis pies se siente diferente. Aquí es donde yo, nosotros, mi gente, nacimos y crecimos, y es donde murieron. Este es el hogar. Es lo que todos nosotros, necesitamos proteger. Es lo que juramos a nuestros amigos que cayeron en el camino, lo que juré a mi padre, que lo recuperaremos. De acuerdo entonces. Mary se unió con entusiasmo a sus amigos partidarios que vinieron a conocerla y regresaron a la sede conjunta paso a paso. Como se trataba de una lucha para liberar a su patria, ella estaba especialmente entusiasmada. Los partisanos, que básicamente habían estado luchando solos todo este tiempo, intercambiaron cigarrillos con los magos de la Mancomunidad y la Federación que habían venido corriendo desde lejos a través del mar, y comenzaron a charlar en un ambiente relajado. Cuando los líderes de la resistencia se encontraron con el teniente coronel Drake y el coronel Miquel, se abrazaron apasionadamente como si estuvieran en una fiesta, mientras que el cuerpo de propaganda apareció con cámaras, y sus obturadores se ocuparon de disparar. El ver a los hermanos de armas intercambiando firmes apretones de manos fue un conmovedor testimonio de su solidaridad. Al menos así es como se veía para alguien con ojos puros. Pero había algo que la chica que estaba dispuesta a luchar con sus amigos para recuperar su país no sabía. Antes de entrar en materia, los partisanos y los soldados solo eran conscientes de cómo se veían en la foto porque sabían que necesitaban estas fotos. Y así su espíritu puro y noble se estrelló contra la realidad. En el momento en que empezaron a hablar del tema en cuestión, los partisanos comenzaron a expresar su desaprobación del ataque guerrillero a gran escala que Drake y Miquel propusieron. ¿Quieres apuntar a los torpedos imperiales? No seas estúpido. La respuesta que el partisano de la Alianza Entente prácticamente escupió fue una que Mary nunca imaginó. ¿Qué se supone que significa eso? Ustedes se van de inmediato. Pero tenemos que quedarnos aquí y luchar. Si llamamos su atención de esa manera. Fue bastante injusto. María quería atacar con tenacidad, pero los líderes partidarios trataron de disuadirla, con expresiones agrias. Este es nuestro campo de batalla, dijeron. Pero Mary no podía creerlo cuando escuchó eso.
Había venido hasta aquí para luchar. Estamos todos en el mismo barco, ¿no? ¿Luchando por los mismos objetivos? Ser partidario significa saber que luchar de frente no es la única forma de luchar en una guerra. ¿No es así, señorita? Pero tenemos esa capacidad de luchar contra el ejército imperial de frente. Ella había entrenado y había perdido amigos en el camino. El objetivo era liberar su país natal. Todos querían ser una fuerza para su patria. Entonces, ¿por qué? Haremos lo que podamos, poco a poco, para expulsar al imperio. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Por qué no lo entienden? Eres tan joven, cálmate. El problema no son las armas y el poder. Entonces, ¿cuál es el problema? Se sorprendió de que suspiraran por ella. ¿Por qué no puedo comunicarme con ellos? Alguien como tú, que se escapó, no lo entendería. He vuelto. Debe haber tomado algún nervio. El hombre mayor riéndose no intentó ocultar el asco en su retorcida expresión. Los partisanos deberían ser nuestros aliados en la lucha contra el imperio. ¿Por qué nos miran así? ¿Como si fuéramos forasteros? No tiene sentido que no nos acepten. ¿Nos equivocamos al considerarlos amigos? ¿Por qué la gente de casa diría una cosa tan horrible? Las esquinas tensas de su boca casi se han perdido esa pregunta. Si las cosas hubieran seguido así, definitivamente habría escupido algunas palabras duras. La única razón por la que se las arregló para evitarlo fue el destello en los ojos de Drake. Teniente Sue. Ya es suficiente. Capítulo 5. Portento. Parte 5. Cuando él la agarró de los hombros y la tiró hacia atrás, ella regresó a sí misma. Los partisanos la miraron con el ceño fruncido mientras sus superiores le ponían sonrisas vagamente huecas. No era una chica que no pudiera leer la habitación. Mary sabía exactamente cómo se tomaría su crítica. Aunque no se sentía bien, todavía era capaz de pisar los frenos. Habiendo sido llevada a la parte de atrás, miraba cómo negociaban con exagerada cortesía. ¿Por qué? Siento que mi subordinado causara problemas. Pensar que un oficial de la mancomunidad lo entendería también. Qué triste época en la que vivimos. Al diablo con esta era en la que no tenemos otra opción que entregar armas a los niños. Ahora bien, me encantaría escuchar la opinión de los expertos en el terreno aquí. ¿Qué recomienda como nuestro objetivo? Drake y los partisanos eran todos amigos, como si supieran algo. Mary se mordió la lengua, pero dentro de ella, las preguntas se arremolinaban. ¿Por qué escuchan a Drake, pero lo que digo no parece resonar? No. Ella sacudió la cabeza. Si me equivoco, necesito preguntar dónde me equivoco. Debería escuchar ahora. Entonces podré decir lo que pienso. Ella trató de convencerse a sí misma, haciendo lo mejor para recuperar la compostura. Por la liberación de mi país. Por la tierra de mi padre. Podía controlarse y escuchar lo que estos orgullosos luchadores de la resistencia tenían que decir. Su mirada enfocada era severa, pero era porque estaba en serio. Queremos que lleguen al sitio de radar costero y a las bases de suministro de torpederos que han construido alrededor de los fiordos en las afueras. Era extraño como Miquela sintió como si estuviera en la misma página que ellos después de pensar en silencio por un momento, pero aún así, María estaba emocionada por atacar las bases del ejército imperial. Eso debe ser lo que necesitan. Así que yo también me esforzaré al máximo. Si hago eso, sé que podremos superar nuestras diferencias. Porque somos aliados. Aunque tuvieran opiniones diferentes, los objetivos en los que creían eran los mismos. Habiendo decidido observar en silencio, ella observó, esperó, segura de que Miquel comenzaría a hablar de cómo podrían derrotar al imperio. Entiendo lo que intentas decir. Para cooperar bien, luchar como usted sugiere es probablemente nuestra única opción. Gracias. No queremos causar disturbios en la ciudad. Chocaron los puños y parecieron llevarse bien de una manera bastante tranquilizadora. Pero algo de eso no le cayó bien a Mary. No le causaremos problemas. El simple comentario de Miquel le pareció demasiado extraño.
Las plagas lucharán en los márgenes como deberían hacerlo las plagas. ¿Está bien decir que estoy sorprendido? Sinceramente, no esperaba que la gente de la Federación. ¿No se puso en contacto con usted un agente de la Comisaría de Asuntos Internos? Sí, tuvimos noticias suyas, pero sinceramente no nos las creímos. Bueno, la acción forma la base de la confianza, así que tiene sentido. Mikkel siguió hablando alegremente, pero Mary no pudo entenderlo. ¿Por qué está siendo tan pasivo? No nos interpondremos en el camino de su falsa guerra. Pero háganos saber si hay algo en lo que podamos ayudar. ¿Qué significa eso? Ella había estado escuchando todo este tiempo, pero nada de lo que él decía tenía sentido para ella. Por lo que ella pudo ver por el flujo de la conversación, era como si estuvieran teniendo una reunión sobre no pelear. No puede ser. Intentó sacudirse la idea de la cabeza, pero la reunión para coordinar la operación parecía más bien una reunión de conspiradores. ¿Puedo preguntar algo? ¿Qué está pasando? Mary interrumpió a pesar de sí misma. El sonido de su ansiosa respiración profunda era extrañamente fuerte en sus oídos. Teniente Sue, contrólese. No pudo decir que fue en contra de sus expectativas. Mientras el teniente coronel Drake reprendía al joven primer teniente a punto de descarrilarse, suspiró mentalmente. Para evitar un incidente, probablemente necesitaban alejarse un poco. No le hizo feliz decirlo, pero aunque los mandos probablemente esperaban que Sue fuera un puente para la gente de la Alianza del Entente, era inmadura. No solo no era útil, sino que era una molestia. Aún así, no podía ahuyentarla, ni decirle que se callara y viviera como una civil en la Alianza Entente. Cuando su única opción era sermonearla, por supuesto que iba a suspirar. Disculpe, coronel Mikkel. Le explicaré las cosas. ¿Puedo dejarle para que continúe la reunión de la Resistencia? Está bien, pero... Drake inclinó la cabeza para disculparse mientras Mikkel asentía para mostrar que entendía. Apenas podía contener sus quejas en la parte superior. Ups. Era mejor para él y para el subordinado que no podía controlar retirarse en lugar de que se rieran de él por su mala disciplina. ¿Qué aficionada es la teniente Suecia aún no lo entiende? ¿Dónde hizo su entrenamiento de oficial? Todo lo que podía hacer era lamentar lo peligroso que era cuando los magos eran empujados a través de su entrenamiento demasiado rápido. Puede que haya escasez de oficiales debido a la guerra, pero pensar que tendríamos que dar el rango de primer teniente a alguien que ni siquiera está calificado. Drake se enfrentó al subordinado que tuvo que sacar de la reunión como si le doliera la cabeza. Creí que entendía lo imprudente que podía ser. Pero nunca imaginé que no sería capaz de entender a los partisanos de su propio país. Se había desahogado y se había quejado tantas veces, que era absurdo, pero aparentemente sus preocupaciones iban a seguir aumentando. Me sorprende que no lo entienda. No creí que estuvieras en contra de las medidas para proteger a la gente de la Alianza Entente. Si la que se le acercaba con una cara de puchero y una objeción era una niña pequeña, Drake podría haberla encontrado encantadora. Tristemente para ambos, Mary Sue no parecía consciente del hecho de que estaba aquí como teniente primero, no como una chica. ¿Dónde aprendiste a actuar así? Coronel Drake. No estaba tratando de hacer nada. La mirada en sus ojos decía que solo quería vengarse del imperio, y no era como si no pudiera comprenderlo. Incluso Drake era humano. Un humano de carne y hueso. Si el enemigo estaba ocupando su tierra natal, querría oponer una dura resistencia. Como individuo, lo entendía. Lo entendía, pero como soldado, le repugnaba. ¿Planeas arrasar la ciudad? Honestamente se sorprendió de tener que seguir adelante con esa mirada severa en su rostro, pero ¿realmente no lo entiende? Fue en la ciudad principal donde los guardias imperiales estaban apostados. Si haces un gran alboroto, sabes que atraparás a los civiles en el fuego cruzado, ¿no es así? No tengo intención de llevar a cabo ese tipo de ataque. No es una cuestión de intención. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien decir, no tengo intención de hacer eso? ¿Se suponía que eso compensaría una montaña de cadáveres? Mantente fuera de la ciudad.
Especialmente no queremos ningún miembro del ejército regular en la ciudad. Eso es lo que dicen los partisanos, ¿no lo ves? Cualquiera que examine las sugerencias de los partisanos sobre dónde atacar debe entenderlo claramente. Todos los objetivos eran remotos o al menos en las afueras en áreas apenas pobladas. Mantenían al mínimo el número de personas que se verían envueltas en un ataque. Francamente, eran ambientes donde el ejército imperial y el ejército regular podían tener repetidas escaramuzas. No entiendo nada de lo que dices. Si les ayudamos, deberíamos ser capaces de resistir más eficazmente. Estoy bastante seguro de que somos una molestia. Quizás no había considerado esa posibilidad. La boca de la teniente Mary Sue hacía un extraño sonido como una máquina rota. No será fácil hacerla entender. Drake se dio cuenta y habló cuidadosamente mientras la miraba directamente a los ojos. Somos una molestia para ellos. Somos los segundos después del ejército imperial en cuanto a dolores de cabeza. Teniente, sé que no quiere oír lo que digo, pero por favor, entiéndalo. Puso sus palabras contra los ojos brillantes de ella. Escuche, los partisanos solo nos dan una mano a regañadientes. No podemos causarles demasiados problemas. Si vamos a la ciudad, habrá problemas. Eso fue para el campamento de los partisanos así como para los ejércitos de la Mancomunidad y la Federación. Incluso el ejército imperial probablemente no quería luchar en una zona urbana. Era casi extraño como debido a este deseo de paz no expresado, las ciudades de la antigua Alianza Entente mantenían una relativa tranquilidad. Y desde el punto de vista de la ley de la guerra, también, cualquier conflicto delicado en las zonas urbanas debía ser evitado si era posible. ¿Qué? Nosotros. Antes de que Drake pudiera detenerla, Mary había vuelto corriendo a la reunión y estaba preguntando directamente a los partisanos. Si reprimía su pensamiento, después de que yo dijera todo eso, podía ver cómo ella podría querer huir así. Su opinión personal no era que ella no lo entendiera, sino que no quería aceptar la realidad. Sonaba frenética al preguntar si realmente estaban en el camino. Por lo que Drake pudo ver mientras miraba, la respuesta de los partisanos fue sincera. Por favor, no pienses mal de nosotros. Pero su presencia aquí causará problemas. Esa declaración murmuró con una expresión amarga que hablaba de la situación en la que estaban los partisanos. Eran rebeldes. Pero no eran un ejército. Cada uno de ellos era también una persona que vivía aquí. Su campo de batalla era un lugar para luchar, pero también un espacio donde la gente llevaba sus vidas, por lo que, aunque querían causar pérdidas al enemigo, tenía que mantener el delicado equilibrio que protegía su existencia diaria. Se podría decir que el movimiento partidario está construido sobre un extraño equilibrio. Decir que era una existencia simbiótica con el enemigo era ir demasiado lejos. Pero el hecho de que el ejército imperial estuviera guarnecido en esta tierra de la antigua Alianza Entente no podía ser ignorado. Bajo las circunstancias actuales, la ligera paz que apenas se mantiene en la zona urbana se desmoronaría. Pero eso es colusión. Deténgase ahí mismo, Teniente Sue, que si rompemos las cosas en las afueras, la presencia de la guarnición en la ciudad se debilitará. Era menos que no lo entendiera y más que, emocionalmente, no podía estar de acuerdo. Drake suspiró mientras la alejaba. La guerra es complicada. Estas cosas pasan en el campo. Hacerle entender eso fue una tarea monumental. La guerra no se trataba solo de disparar armas. Cuándo, dónde y cómo luchar eran las cosas problemáticas que un oficial encargado de los subordinados tenía que considerar, pero aparentemente eso no había llegado a su entrenamiento. Siento que mi subordinado haya sido tan grosero. Bueno, es un asunto que tiene que ver con nuestra propia petición. Gracias por ser tan considerado, sin embargo. Mientras los partisanos inclinaban sus cabezas en agradecimiento, probablemente también se frustraron. Pero sabían que, siendo realistas, esta era la forma en que las cosas debían hacerse. ¿Por qué no podía esa chica entender estas sutilezas en lugar de ponerse en forma? ¿Estarás bien con eso? ¿Estás diciendo que están siendo demasiado serviles? NGH. Dada la forma en que se quedó en silencio, eso debe haber sido lo que quería decir.
Incluso considerando que era la hija del combatiente de la resistencia, el coronel Anson Sioux, estaba siendo demasiado estrecha de miras. El desdén, el desprecio y la lástima eran las cosas más alejadas de la comprensión. Teniente Sue, somos problemáticos. Pero, empezó a discutir, pero Drake la amonestó una y otra vez. Si ella explotaba aquí, no había forma de que las cosas terminaran bien. Los partisanos no eran emocionales, se les podría llamar estrategas que mantenían una resistencia inteligente. Su movimiento era el mejor resistencia que podría mantenerse en estas circunstancias. Solo un loco los criticaría. Fuiste capaz de escapar de tu patria. O tal vez debería decir que tuvisteis la suerte de hacerlo. Honestamente, él quería gritarle, entonces, ¿por qué regresó? Si piensas con tanto cariño en tu país natal, ¿por qué no puedes mostrar un poco de comprensión a la gente que fue forzada a quedarse? Mucha gente no tuvo otra opción que quedarse. Los únicos que pueden criticarlo son los niños que quedaron atrapados en sus circunstancias. Así que puedes decir que esto está bien, entonces, respondió ella, prácticamente llorando. Pero era solo un gemido de un niño. Esto era un campo de batalla, era la realidad, y era el mundo de los adultos. No era un lugar amable donde tu tutor te consolaría si te dieras un ataque. Probablemente deberíamos, dijo Drake. Pero, jadeó. ¿No esperaba que él dijera eso? Al menos, ella no debe haber estado de acuerdo. Aquí estaba levantando la voz con una obstinada determinación. Esta es la patria de la Alianza Entente. Por favor, consideren el hecho de que está siendo ocupada por el ejército imperial. Bien. Deberíamos considerar el hecho de que está siendo ocupada por el ejército imperial. ¿Son los argumentos emocionales un problema del corazón, al final? Este es un campo de batalla, pero al mismo tiempo, es un lugar donde vive la gente. Piensa un poco en los problemas de la gente además de ti. No había razón para que la gente de la Alianza Entente deseara que su país se convirtiera en una zona de guerra. Qué irónico que la lucha por la liberación deba ser siempre peleada en casa. No puedo evitar que odies al enemigo, y eso está bien, pero Teniente Sue, somos soldados. Yo soy incluso uno de los más laxos, pero las órdenes son órdenes y el deber es el deber. Tengo que hacer que lo tengas en cuenta. Entendido. Ella se tragó de mala gana su argumento. Después de mirarla fijamente para pedirle que volviera a su unidad, Drake se metió en la boca el cigarrillo que había sacado. Si no fumara, nunca se calmaría. El tabaco no se recomendaba para los magos aéreos, pero cuando estaba tan cansado, empezaba a querer uno. «Ah, este trabajo es simplemente horrible», murmuró y miró al cielo. Coordinar con los partisanos era más fácil de decir que de hacer, ese era el reino en el que estaban. Luchar contra el ejército imperial teniendo en cuenta los sentimientos de la gente que no quería ver su casa destruida iba a ser estresante. Mirando el cielo de la antigua Alianza Entente, era un cielo del norte sin corazón. El cielo nublado de su país tampoco era conocido por su encanto, pero no era algo muy agradable de mirar lejos de casa. Las cosas no salen como quieres, se lamentó. Sabía que no se permitían los lamentos, pero su angustia era real. ¿Le importa si me uno a usted, Coronel Drake? Al oír la voz de Miquel cuando el coronel se acercaba, la mente azul de Drake volvió a ser la de un soldado. No, en absoluto. ¿Algún cambio en nuestra situación? Sorprendentemente, un grupo de enlace entre los partisanos nos autorizó a actuar de acuerdo con la situación. Oh, eso es una sorpresa. Fue tan inesperado, que su opinión se extendió de inmediato. Si me disculpa por preguntar, Coronel Miquel, no es alguien que intenta estafarnos, ¿verdad? Son reales. No tengo ninguna duda al respecto. Sabía que los partisanos y la agencia de inteligencia de la Federación mantenían el contacto, pero no sabía que había un enlace del Comisariado de Asuntos Internos aquí. Puede que no sea capaz de notar la diferencia, pero para nosotros está claro a simple vista. No se puede confundir el tipo de ojos que siempre se veían en el campo de concentración. La mirada de Drake decía que le costaba creer esta noticia, pero la respuesta de Miquel le quitó la duda de su mente. Vaya alcance que tienen.
Pensar que enviarían a un supervisor hasta aquí. La Comisaría de Asuntos Internos es un grupo despiadado. Ah. Drake se atrapó a sí mismo y dio marcha atrás. Lo siento, me pasé de la raya. No te preocupes por eso. Es la verdad, y ahora mismo estamos envueltos en un espíritu de tolerancia casi ilimitada. Para Drake, fue inesperado que Miquel fuera todo sonrisas. Estaba seguro de que esto era una molestia, pero ¿son realmente buenas noticias? Órdenes del Comisariado de Asuntos Internos. Nos dejan todo esto a nosotros. La misión es acosar al ejército imperial y crear confianza con el pueblo. ¿Esto es lo que significaba sonreír con uno? Había salido completamente de la nada. Suena como si fuéramos capaces de pasar un buen rato en este trabajo. Por todo eso, suenas muy estresado. ¿Se nota? Drake hizo un gesto de dolor y se quejó. Creo que la teniente Sue y otros de la Alianza Entente encuentran esta situación frustrante. Este es el tipo de momento en que alguien es propenso a descarrilarse. Siento las molestias. Drake estaba agradecido por la sinceridad sin florituras. Al menos estaba orgulloso de haber sido bendecido con tal cuñado. Un hombre no necesitaba una razón mayor que esa para luchar. Estoy orgulloso de que me hayan dado una misión junto a un soldado con valores como esos. Lo decía en serio. Conocía este campo de batalla de mierda por dentro y por fuera, pero si pudiera tener un hombre así con él en las trincheras, volaría a cualquier parte. Cielo nublado, frío formidable. Y encima de eso, las miradas heladas de los partisanos. Si podía soportar todo eso, entonces, ¿qué había que temer? Estaba con su gente. Tenía su ruidosa unidad de magos marinos y un compañero comandante en el que podía confiar. Estaré bien. Drake chocó los puños con Miquel y mostró una sonrisa invencible. Cumplamos con nuestro deber. Hagamos que las cosas tengan sentido. Hagamos lo que tenemos que hacer. Siempre es un asunto sencillo. Para mi amigo de los días de lluvia.